Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Isabel. Yo soy mamá de 3 niños menores de 6 años y hoy estoy aquí porque quiero contaros que voy a salir del armario autista. Tengo 40 años y acaban de diagnosticarme con autismo. Estoy aquí para contaros mi experiencia desde mi punto de vista y porque creo que hacer este vídeo era bastante importante para dar visibilidad a un trastorno que muchas veces pasa de manera desapercibida, sobre todo en niñas. Y luego cuando llegas a la edad adulta, dependiendo de tus circunstancias, pues te llega un diagnóstico, quizás a veces pues más tarde, como en mi caso, que me ha llegado a los 40. Probablemente si eres como yo, la idea que tú tienes del autismo sea la de un niño, varón, que hace sonidos extraños, que quizás se golpea la cabeza o se da golpes y que probablemente sea no verbal. Esto corresponde probablemente a un nivel del autismo 3, ¿vale? El autismo está dividido en 3 niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, dependiendo de tus necesidades. Y la idea que la gente tiene normalmente está asociada al nivel 3. Sin embargo, yo quiero recalcar aquí que el autismo es un espectro, es decir, no es todo ni blanco ni negro, sino que hay una escala de grises. Además, el autismo no es una enfermedad que se pueda curar tomándote una pastilla. Realmente el autismo lo que es una forma de procesar la información de una manera diferente. Dicho esto, con esta aclaración, pues lo primero que quiero contaros es mi historia, desde el punto de vista de una mujer que ha sido diagnosticada bastante tarde en la vida y así poder dar visibilidad y poder dar voz a personas que estén pasando por algo similar o que estén incluso pensando en perseguir el diagnóstico como lo hice yo. Si puedo ayudar aunque sea a una sola persona, para mí pues ya me merece la pena abrir este canal en YouTube y exponerme aquí al mundo del internet. Pero bueno, sin más dilación, vamos al lío. Me tengo que remontar a cuando vivía en Inglaterra, donde tuve a mi primer hijo, mi hijo mayor. Él nació allí y su forma de comunicarse principalmente era en inglés. Hace 4 años nos mudamos a España. Concretamente nos mudamos a Andalucía. Y cuando nos mudamos a España empezamos a notar que tenía bastante problemas con el español. Esto ya nos lo decían desde la guardia, donde iba con los 3 añitos, hasta que luego pasó al cole con los 4. Nosotros al principio lo achacábamos al bilingüismo, pero después de que pasase a diferentes colegios durante todo este tiempo y de que los comentarios siguieran llegando, además de la comunicación, en otros factores como puede ser la sociabilización, pues yo como madre empecé un poco a preocuparme y a pensar en por qué le estaba ocurriendo esto a mi hijo. Además, durante el tiempo que esto ocurría, que teníamos estos comentarios de los profesores, ¿no? Que era muy inquieto, que no se concentraba bien, que tenía problemas con el lenguaje, yo me quedé embarazada con mi segundo hijo. Al poco de nacer ocurrió otro hito importante en nuestra vida y es que a mi pareja le diagnosticaron con trastorno déficit de atención, lo que viene siendo el TDA. Y también con Asperger's, porque la falta de una neurodivergencia tiene dos. Y esto, bueno, pues nos abrió un poco los ojos en qué es lo que quizás podría estar afectando a mi hijo el mayor. Con esta información, pues fuimos al pediatra y allí le hicieron un screening en el momento. El screening básicamente era una serie de cuestiones y dependiendo digamos, la puntuación que te dan, pues entonces ya lo derivan o no y pasas al siguiente paso, que sería atención temprana. En Andalucía, atención temprana es como se llama al soporte terapéutico que tienen para los niños entre 0 y 6 años cuando se sospecha que hay un trastorno del desarrollo, que es como lo llaman antes de ponerle un nombre específico de qué trastorno es. Además, hay un grupo de profesionales especializados que atienden a los niños dependiendo de sus necesidades. Entonces, lo mismo te puedes encontrar con logopedas, con fisioterapeutas o con psicólogos. Y mi hijo estuvo yendo a atención temprana aproximadamente algo menos de un año, hasta que cumplió los 6 y ya pues salió de ese proceso y además nos mudamos de comunidad autónoma. Pasamos de Andalucía a Cataluña y ya pues es un proceso completamente distinto. Justo antes de mudarnos a Cataluña, yo tuve a mi tercer hijo. Y es que entre mi segundo hijo y mi tercer hijo hay muy poquita diferencia. Se llevan solamente 11 meses. En todo este periodo, desde mi segundo embarazo
hasta que nació mi tercer hijo, yo lo estuve pasando francamente mal. Todo me venía muy grande y la mejor manera que tengo de describirlo es que estaba petando. El sistema estaba petando, a falta de mejor palabra. Y con el nacimiento del tercero, mi mundo colapsó. Hay gente que dice que con el tercero, pues todo viene rodado y es mucho más fácil porque ya sabes lo que estás haciendo. Y te lo pintan como si fuese un universo de arcoíris, mariposas, efectos luminosos y unicornios. Para mí no fue así. Obviamente yo sabía a nivel técnico lo que tenía que hacer, pero mis funciones ejecutivas estaban bajo mínimos. Tenía bloqueos mentales, pues, todos los días. A las 4 de la tarde yo ya estaba absolutamente agotada y para el arrastre. El mundo delante de mí se estaba colapsando y además tampoco lo podía achacar a una depresión postparto porque yo no me sentía deprimida. Era un bloqueo sobre hacer las cosas, sobre cómo hacerlas y en ejecutarlas. Tenía una fatiga crónica y una sensación de cabeza embotada sin ningún tipo de capacidad cognitiva restante. Y no al nivel en el que yo había experimentado en el posparto, por ejemplo, de mi primer hijo o de mi segundo hijo. Yo ya sabía cómo se sentía eso. Y en este caso era a un nivel muchísimo más bestial. Después de un posparto y con 2 niños muy pequeños, lo primero que la gente siempre te dice es que es normal que te sientas exhausto, tienes 3 niños pequeños, tienes mucho tu plato. Yo todo esto lo comprendo. Y bueno, doy las gracias por esos comentarios, pero a mí no me valían ni no me servían de excusa. Yo sabía que como yo sentía no era normal y nadie me comprendía y que nadie me estaba dando la importancia que yo sabía que realmente tenía lo que me estaba pasando. Me sentía extremadamente incomprendida. Por suerte, con el diagnóstico de mi pareja, con su proceso, fuimos hablando, fuimos indagando, investigando sobre cuáles son los síntomas del autismo, del TDAH. Fui cada vez adquiriendo más conocimiento y sintiéndome más y más identificada. Al final decidí seguir su mismo camino y perseguir el diagnóstico. Cuando decidí por fin diagnosticarme, hice 2 cosas. Uno, buscar profesionales que supieran de diagnóstico tardío en mujeres específicamente. Y esto ocurrió cuando yo estaba de unos 7 meses más o menos postparto. En este punto, yo ya casi estaba 100% convencida de que era autista. Pero cuando lo había hablado con mis familiares, pues me encontré con muchísima reticencia y una negación absoluta por parte de ellos. No lo querían aceptar, no sé si es que no querían, por reticencia, por miedo, o realmente porque no lo comprendían. Así que durante el proceso en sí, realmente la única persona que me apoyó fue mi pareja. Él lo entendía, me habían diagnosticado, sabía cómo me sentía y supo, pues, digamos, darme ese soporte durante todo el proceso. También es decir que hubo algún amigo que también lo comprendió y también me dijo, sí, pues con lo que me estás contando me encaja. De hecho, hay algunos que son bastante similares a mí y ellos mismos están pensando que quizás también puedan ser neurodivergentes y ahí pues abrimos un debate, lo cual estuvo muy bien. Pero en general, la mayoría de las personas con lo que lo hablaba me hicieron sentir bastante sola y aislada y casi como si fuese un tema tabú, ya que es que directamente no podían aceptar que existiera la posibilidad de que pudiera ser autista. El proceso completo de cómo fue el diagnóstico los puedo contar en otro vídeo tranquilamente, no tengo problema. Si lo queréis, ponérmelo en los comentarios y os hago otro vídeo. Cuando por fin me dieron los resultados, me dijeron efectivamente que era autista de nivel 1. También me dijeron que como estaba en posparto, a pesar de tener rasgos también de TDAH y de altas capacidades, realmente no me lo podían diagnosticar en aquel momento porque tenían que esperar a que pasara esa época de la vida. Y es que durante el posparto, en las mujeres, la capacidad cognitiva baja bastante. Y hay que esperar un poco al que el cerebro vuelva a su reconfiguración de fábrica, por así decirlo. Una vez que tuve el diagnóstico, por primera vez me sentí validada y me quité un peso de encima, porque ahora ya muchas de las cosas que yo llevaba pensando, por fin tenía una explicación. Y es que lo que nos pasa a muchas mujeres es que ponemos una cara al mundo, una máscara, de alguien que mantiene un trabajo, que tiene hijos, que tiene
una pareja, que paga las facturas, que se alimenta, que parece normal, pero realmente esto es una ilusión de normalidad y se genera a costa de mucho sufrimiento interno durante muchos, muchos años llevando esta máscara que no te pertenece y que lo que te está generando es una ansiedad y una fatiga crónica y a veces pues otros problemas fisiológicos, todo por encajar con el normotipo, con el pensamiento normal, con la idea que tiene la gente de cómo te debes de comportar y acaba desregulado tu sistema nervioso y aparecen pues problemas que no voy a entrar mucho en detalle en este vídeo, como los meltdowns, los shutdowns y como ya he comentado, la ansiedad y la fatiga. Y esto pues muchas veces, como son cosas que son invisibles, como la fatiga o la ansiedad, pasan desapercibidos, la gente no lo percibe. E incluso algunas de las cosas fisiológicas como el estrés tampoco lo ven. Ni tampoco ven cuando estás en casa y no puedes moverte del sofá. Entonces, claro, la cara que tú das al mundo es de una persona normal. De ahí la negación y de ahí quizás el no comprender. Sentí validación, pero también mucha rabia. Mucha rabia porque de haberlo sabido quizás hubiera hecho ciertas cosas de manera distinta. Y porque además me di cuenta que te digan que eres autista de nivel 1 no cambia absolutamente nada. Se sigue esperando lo mismo de ti. Y además te das cuenta de que tienes poquísima ayuda. A pesar de ser una sensación agridulce, tengo que agradecer a los profesionales que estuvieron conmigo durante todo el proceso de mi diagnóstico tardío. Yo personalmente opté por hacerlo de manera privada porque había escuchado historias de horror en la seguridad social y la verdad no me arrepiento de mi decisión. Si alguien está interesado en conocer estos profesionales, quieren sus datos, por favor escribidme y estoy feliz de compartirlos porque de verdad que me fue estupendamente con ellos. Ahora quiero cambiar de tercio y hablar un poco de los síntomas, comportamientos que yo ya venía observando en mí misma, que los he tenido siempre, ¿vale? Y que resulta de que son pues característicos del espectro autista. Una nota antes de comenzar es de que estos comportamientos que los he experimentado desde la infancia, por desgracia, se han exacerbado exponencialmente desde que he sido madre y también en esta época de la vida de perimenopausia, que bueno, con las hormonas, pues esto todo se incrementa como en el gran hermano. Entonces, muchas mujeres no nos diagnostican hasta que llegamos a este punto y estamos en completo burnout. De ahí la importancia de este mensaje. Así que nada, ahora ya sin más dilación voy a entrar en estas características, voy a ir mirando mi chuleta, ¿vale? Y os voy contando. El primero de los síntomas son mis intereses especiales. Y es que mi pareja dice que puedo estar inmersa en un tema que a mí me gusta por horas. Me olvido del tiempo y del espacio. Me olvido de que tengo niños, me olvido de que tengo necesidades fisiológicas y me cuesta muchísimo salir de ese trance. Esto además está relacionado con el hiperfoco, que no es solamente característico del autismo, sino también del TDAH. El hiperfoco estás muy concentrado, pues también hay gente que esta concentración y esta fijación en una tarea lo llama la inercia autista. Y es que cuando empiezas algo, llevas esa inercia y salir de ahí, ¿sabes? Salir de ese punto, te cuesta muchísimo. Una vez esa inercia autista está en marcha, aparece también una gran dificultad para cambiar incluso físicamente a otro lugar. La transición de un sitio a otro sitio o de tarea a tarea es complicada. Por ejemplo, para mí salir a la calle o ir a un sitio nuevo, cambiar de ubicación, me cuesta muchísimo. Es como si hubiese un velo transparente, metálico, y yo no pudiera atravesarlo en mi cabeza. Lo siguiente que quería comentar es el agotamiento social. Esto también es súper típico del autismo y es que cuando vas a un sitio, a una reunión, quedas con tus amigos, luego necesitas un tiempo para recuperarte de esta interacción porque te has quedado cao. Y eso también puede pasar con mis propios hijos. Pero claro, aquí vivimos todos juntos y no tenemos donde escondernos. Mi pareja y yo lo que hacemos es intentar buscar pues pequeños micromomentos para estar en silencio y así pues volver a regularnos. Pero sí, también nos podemos agotar entre nosotros. Ahora tenemos el ensayar conversaciones. Por ejemplo,
Si tengo que llamar para cambiar la factura de la luz o cualquier otro suministro, hay veces que incluso escribo mi nombre y mi dirección en un papel por si acaso se me olvida. Como podéis imaginar, mi preferencia comunicativa es por escrito. Cuando llamo por teléfono a alguien es porque le conozco muy bien y además tengo que estar en el humor para llamar. Y si me llamas de repente, entro en modo pánico. Probablemente no te coja. De hecho, mi teléfono la mayoría de las veces está en silencio. Vale, otra cosa es que suelo necesitar directrices que son claras y concisas. Las cosas que son muy ambiguas a mí me descolocan mucho. De hecho, soy una persona que siempre sigue las reglas. La gente que incumple las reglas a mí me causa mucha frustración. Y a veces, pues, mi pareja me dice que soy muy cuadriculada, que se aspecto. Lo siguiente que tengo es el colapso al final del día. Esto viene también relacionado con el tema de la fatiga crónica, ¿no? Yo antes de tener niños, solía colapsar sobre las 8 de la tarde. Siempre tenía la coña de que es que yo seguía el horario inglés, pero no es cierto. Lo que pasa es que a las 8 yo colapso. Y este es el motivo por el que después de las 8 yo no suelo hacer planes y lo de cenar pues como que va a ser muy raro que me pilles. A día de hoy pues colapso mucho antes. Esto es porque llevas todo el día enmascarando y al final del día pues estás completamente sobreestimulada y súper cansada de llevar esta máscara. Tu sistema nervioso está completamente desregulado. Con autismo nivel 1, lo que se considera un alto funcionamiento, pues tu cabeza suele ir a 1000 por hora, al menos la mía, para compensar que no se te note nada. Y si eres como yo, vas a tener 500 pestañas abiertas, metafóricamente hablando, en tu cabeza y no puedes parar de pensar. Yo literalmente es que ya no sé qué es lo que es descansar. Si yo me despierto en mitad de la noche, mi cabeza sigue funcionando. Entonces, con este bombardeo de pensamientos, se gasta muchísima energía y acabas muy, muy, muy cansado, extremadamente agotado. Después tenemos dificultades ejecutivas básicas, que esto también es común del TDAH. Por ejemplo, un ejemplo muy que vais a flipar un poco, pero no estoy de coña ni lo estoy exagerando. Yo estuve 2 años completos sin cocinar. No podía cocinar, de repente un día pues no podía y me quedaba bloqueada y no podía cocinar. A veces esto también me pasa con otras cosas, como conducir. Si llevo un tiempo sin conducir, volver a conducir me cuesta. Es como si hubiese perdido la habilidad de conducir. Esto me lleva al siguiente punto, que es la necesidad de una rutina y de una predictibilidad, que es muy típico también de los autistas. Si hay un cambio de planes, a ti ya te han destrozado el día y entras en crisis. Una cosa que, por ejemplo, yo hago que a mí me produce mucho confort cuando estoy enferma es ver siempre las mismas películas, que son para mí El Señor de los Anillos y Harry Potter. Siempre veo las mismas. El siguiente punto es que tengo una mente muy analítica y muy lógica, y a veces puedo parecer un poco fría, como si no sintiera ni padeciera, pero sí siento y sí padezco, y puedo tener reacciones, de hecho, muy intensas, sobre todo si estoy triste o si estoy muy enfadada. Relacionado con esto, a veces tengo también reacciones un poco extrañas o inapropiadas de lo que se espera de una persona normal. Por ejemplo, en situaciones donde ha fallecido un familiar, a lo mejor a mí me dan la noticia y yo puedo estar a lo mejor al teléfono y sonriendo con cara de póker y puedo llegar incluso al funeral, no me vas a ver llorar y semanas después, cuando ya lo estoy procesando yo, digamos, en mi intimidad, pues ahí sí puede ser que llore y lo paso mal durante bastante más tiempo. Pero probablemente pienses que soy fría y no me veas llorar. Además es que en ese momento, cuando me pillas así tan de primeras, simplemente mi cerebro no me da tiempo de procesar esa emoción tan rápido como una persona normal. Ahora viene la sensibilidad sensorial, que también es súper típico del espectro autista. Y es ser sensible pues a ruido, a luces, a olores, a texturas. Por ejemplo, yo no soporto que me toquen así suavito. No lo soporto. Prefiero que me den un abrazo bien apretado o que me den la mano de manera fuerte, pero que me toquen de manera suave es una cosa que realmente me pone muy de los nervios. Yo, por ejemplo, también necesito de dormir con tapones. Soy muy sensible al ruido. Y bueno, de este tipo de ejemplos os puedo poner 1.000.000, pero os doy estos dos para que os hagáis una idea y sobre sensibilidad sensorial.
que es un tema bastante amplio con un mogollón de ejemplos, también podemos indagar más adelante. Quería dedicar una parte un poco más amplia a hablar de síntomas fisiológicos. Esto es porque, a causa de la desregulación del sistema nervioso que sufres de manera continua durante muchos años enmascarando, especialmente en las mujeres cuando no te han diagnosticado, pues empiezas a sufrir de un estrés, empiezas a sufrir de una ansiedad y digamos que todo va haciendo un efecto bola de nieve y te van saliendo problemas de salud que al principio parece que no puede estar relacionado, pero que cuando ya empiezas a investigar sobre el autismo, ya te dan el diagnóstico, te das cuenta de que hay una comorbilidad enorme y una correlación enorme entre los síntomas que tú tienes y el autismo. En este caso, yo, por ejemplo, a mí me diagnosticaron con 12 años ansiedad, pero al fin y al cabo te das cuenta que debajo de esa ansiedad lo que tenía era autismo. Y había estado enmascarando y pues tuve mi primer burnout en esa época. Y ahí pues no se me detectó que tenía autismo y lo que se me dijo fue, o se me diagnosticó, era que tenía simplemente ansiedad. Pues también, por ejemplo, padezco de mucha tensión muscular generalizada, tanto en brazos como en piernas, como en espalda, en cuello. Tengo dolores articulares, tengo picores en la piel, ¿no? Sobre todo zona donde suele salir dermatitis, en la parte interna del codo. Tengo picor en la cabeza, en las piernas. Y por último, mareos, desde pequeña, sin tampoco mucha explicación, ¿vale? Más que soy hipotensa. Siempre he sido hipotensa, he sido propensa al desmayo. Me he desmayado bastantes veces, sobre todo cuando era más joven. Me he desmayado en la cola de una tienda, casi me desmayo embarazada en la peluquería. Y con mi tercer hijo lo pasé fatal porque tenía hipotensión constantemente y tenía que estar cada 2 por 3 en cama porque si no me desmayaba. Y bueno, aquí un hincapié en que es muy difícil de defenderte a ti misma cuando vas al médico y de hacerles ver la importancia de lo que te pasa. No te creen, 1, porque eres mujer, 2, porque eres joven y 3, porque siendo autista es muy difícil de expresar dónde te duele y qué te duele y cómo te pasa. ¿Vale? Entonces se nos junta todo y es súper difícil muchas veces llegar al diagnóstico. Por eso también la importancia de que alguien venga con nosotros y nos ayude. En mi caso con la hipotensión, los doctores pues no le hacían mucho caso. Siempre te decían, bueno, mejor tenerla baja que no tenerla alta. Pero a mí sí que me ha afectado mucho mi vida y me ha generado una sintomatología que realmente sí que deberían de haber mirado. Y yo quería hablar de esto en concreto porque hay una correlación entre este tipo de mareos, el autismo y una serie de enfermedades que pueden causar estos mareos y que yo ahora mismo estoy en un rabbit hole mirando esto porque también explicaría muchas de las cosas que me han pasado, porque yo he tenido que crear sistemas y rutinas y he vivido también con mucha vergüenza por culpa de estos mareos, porque no soporto estar en colas. Si estoy en el transporte público, yo he llegado a pretender buscar cosas en mi mochila porque me voy a desmayar y estoy de pie porque no hay un sitio para sentarse. Y claro, cuando bajas, pues lo que pasa es que la sangre pues, te llega al cerebro mejor, igual que cuando te tiendes con las piernas para arriba. Y entonces pues evitas el síncope. Pero no sabía por qué me pasaba. Y ya digo, por parte de los médicos nunca lo han tomado en serio. Por último, para no dejarlo con los síncopes, lo voy a dejar con algo mucho mejor, como la rareza social. Un ejemplo típico es el mirar a los ojos. A mí no me gusta mirar a los ojos, me resulta súper incómodo. De hecho, solamente mirar aquí a la cámara me está resultando la cosa más antinatural del universo, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. Si quiero hacer el vídeo. Y esto de mirar a los ojos es, yo creo que universal en el autismo. Yo lo que hago es que o miro al entrecejo o miro la boca. Solía mirar a la boca. Ahora he cambiado un poco más a mirar aquí, pero con los ojos desenfocados. Y bueno, eso de mirar al ojo y realmente enfocar en el ojo es una cosa que a mí me resulta súper antinatural. Otro ejemplo de rareza social es que a mí no me gusta dar 2 besos. Lo odio. Yo vivía muy feliz en Inglaterra, dando la mano y haciendo así, hola y adiós. Eh, lo de dar los 2 besos no me gusta. De hecho, incluso prefiero dar un abrazo fuerte, no suavito.
que dar 2 besos. Me parece muy... Pero bueno, ya está. En general, estas son un poco las características que yo ya había notado y que siempre me habían pasado. Podemos hablar de más, podemos hablar de cosas más raras, podemos hablar de burnout, de meltdowns, de shutdowns. Son todo cosas que les pasan a los autistas. Y en algún momento, hablando de eso, pues sí que me gustaría hablar de características quizás un poco más oscuras que normalmente es lo que la gente no ve y lo que a ti realmente te lleva a pensar qué me pasa, por qué me pasa esto, por qué soy así, te entra la vergüenza, en los bloqueos, el sufrimiento realmente vienen por estas partes un poco más oscuras cuando estás totalmente desregulado y sobre todo si no tienes ningún tipo de ayuda o de gente que sepa qué es lo que te pasa. Y esto puede mermar mucho tu salud mental. Entonces creo que es un tema muy, muy importante también al que sí que hay que darle visibilidad y también para educar a la gente y para buscar la ayuda y el soporte que uno necesita y se merece. Así que ahora, para ya cerrar el vídeo con algo positivo, recordarte que si estás empezando este viaje no estás sola o solo. Que si te he podido ayudar en algo con mi historia, me alegro muchísimo. Y para mí ya merece la pena haber hecho este vídeo. Recordad que si queréis que os haga algún otro vídeo con algo específico, escribidmelo en los comentarios que los voy a leer todos. Y que la intención pues siempre ha sido de darle visibilidad a este trastorno, especialmente para mujeres y para niñas, para que se diagnostiquen igual que se hace con los varones, que consigamos ese mismo diagnóstico también a unas edades más tempranas, que no pase como en mi caso, que he tenido que esperar 40 años. Y nada, si has llegado hasta aquí, muchísimas, muchísimas gracias. No te olvides de darle al like y suscribirte y espero verte pronto en el siguiente vídeo.